Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Bienvenido de nuevo, extranjero, a este bosque sagrado. Me hace feliz tenerte aquí conmigo una semana más en busca de conocimiento. Como es habitual, quien te habla es el Rex Emorensis, el rey de este bosque a orillas del lago Nemi, al que tú conoces como el espejo de Diana. En nuestro tercer programa hablaremos del filósofo de Samos, el sabio Pitágoras, cuyas enseñanzas fueron conocidas en la Magna Grecia e influyeron en pensadores como Platón, Aristóteles y a través de estos en todo el occidente, llegando a considerársele como un ser sobrenatural. Aunque no dejó ningún escrito original, existe variada bibliografía sobre este personaje casi mítico. Los primeros textos, que datan de entre 150 y 250 años después de su muerte, son historias recogidas de manera oral, que muestran algunas diferencias entre sí. Por otra parte, se forjaron en torno a su persona diferentes mitos y leyendas motivados tanto por el mismo Pitágoras como por la naturaleza de su doctrina y sus seguidores, una confraternidad hermética regida por la mística y el esoterismo. Para este programa me he documentado con el capítulo Pitágoras, los misterios de Delfos, del libro Los grandes iniciados de Edward Shug, y con los versos dorados atribuidos a Pitágoras, una colección de exhortaciones morales que representan la síntesis de las enseñanzas de este sabio, aunque nunca se ha podido verificar su autoría. Veo que esta vez has sido tú quien traes el licor para nuestra velada. Será grato probar los sabores de tu tierra, extranjero. Sírveme, mientras, como de costumbre, enciendo el fuego para que podamos conversar largo y tendido en la fría noche de Nemi. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Pitágoras, Samos, 570 a.C., Metaponto 490 a.C. Fue el maestro de la Grecia laica como Orfeo lo fue de la Grecia sacerdotal. Él tradujo y continuó el pensamiento religioso de su predecesor y lo aplicó a los nuevos tiempos. Personaje casi legendario, fue víctima de una persecución encarnizada en Sicilia que costó la vida a muchos de sus discípulos. Algunos de ellos perecieron bajo los restos de su escuela incendiada, mientras que otros murieron de hambre en el templo, pero el recuerdo y la doctrina del maestro se perpetuaron gracias a los supervivientes que pudieron huir a Grecia. Su acción verdadera, como la de todos los reformadores, se ejercía a través de la enseñanza oral, pero la esencia de su sistema subsiste en los denominados versos dorados de Lisis. Abierta con las claves del esoterismo comparado,
su doctrina presenta un magnífico todo. En él encontramos una reproducción razonada de la doctrina esotérica de la India y Egipto, ya que el filósofo atravesó el mundo antiguo antes de predicar a Grecia, conociendo continentes como África y Asia, y ciudades como Menfis y Babilonia. En 508 a.C., la sociedad pitagórica es atacada violentamente, por lo que escapa a Metaponto, donde terminaría sus días, pero la sociedad prosperó por muchos años después del ataque y se propagó hacia otras ciudades italianas. Siglos después, en tiempos de Cicerón, su tumba fue exhibida en Metaponto. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Pitágoras y los misterios délficos. Pitágoras era el hijo de un acaudalado comerciante de sortijas de Samos y de Partenis. La pitonisa de Delfos, consultada en un viaje por los jóvenes esposos, había vaticinado que tendrían un hijo que sería útil a todos los hombres, en todos los tiempos. Así que para alejarlo de la perturbadora influencia de su patria, sus padres decidieron concebirlo, moldearlo y darle luz en Fenicia. Su madre, siguiendo un consejo dado por los sacerdotes de Delfos, le llevó al templo de Adonai, en el Líbano, donde fue bendecido por el gran sacerdote. Después, su familia le llevó a Samos. Allí pudo conferenciar con los sacerdotes y con los sabios que empezaban a formar en Jonia una escuela donde enseñaban los principios de la física. A los 18 años siguió las lecciones de Hermodamas en Samos, a los 20 las de Ferecida en Siros, habiendo conferenciado también con Tales y Anaximandro en Mileto, aunque ninguno de estos maestros le había satisfecho por completo. Había oído hablar del saber prodigioso de los sacerdotes egipcios y de sus misterios formidables, comprendiendo que necesitaba aquella ciencia de Dios para penetrar hasta el fondo de la naturaleza, por lo que tomó la resolución de ir a la tierra de los faraones para hacerse iniciar. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Ya en Egipto, como novicio, se sometió con una paciencia y un valor inquebrantables a todas y cada una de las pruebas que le impusieron, durante una iniciación que duró 22 años, demostrando un pleno dominio de la voluntad de su ser. Durante estos años profundizó en las matemáticas sagradas, la ciencia de los números y los principios universales. Según los sacerdotes de Menfis, la ciencia de los números y el arte de la voluntad son las dos claves de la magia. Ellas abren todas las puertas del universo. Pitágoras había llegado a la cumbre del sacerdocio egipcio y pensaban volver a Grecia, cuando la guerra estalló sobre la cuenca del Nilo, arrastrándolo en un nuevo torbellino en el que pudo ver a Cambises, hijo vencedor de Babilonia, saquear los templos de Menfis y de Tebas, destruir el de Jamón y por último poner fin a la institución del faraonado, cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos.
Cambises, según cuenta Jámblico en su vida de Pitágoras, hizo transportar al sabio a Babilonia con una parte del sacerdocio egipcio y le internó en aquel país donde pudo ensanchar su horizonte ya tan vasto al estudiar las doctrinas, las religiones y los cultos de la ciudad mesopotámica. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Romasanza. La antigua Babel, la gran prostituta de los profetas hebreos, era después de la conquista persa un pandemonium donde el despotismo asiático eleva su torre vertiginosa. En ella 3 religiones diferentes se codeaban en su alto sacerdocio: los antiguos caldeos, los supervivientes del magismo persa y la flor de la cautividad judía. Como decimos, Pitágoras profundizó en Babilonia los conocimientos de los magos herederos de Zoroastro, que tenían la reputación de manejar los poderes ocultos de la naturaleza, como el fuego pantomorfo y la luz astral. En sus templos, se decía, se originaban las nieblas en plena luz, las lámparas se encendían por sí mismas, se veía radiar a los dioses y se oía retumbar el trueno. Los magos llamaban león celeste aquel fuego incorpóreo, agente generador de la electricidad, que sabían condensar o disipar a placer, y serpientes a las corrientes eléctricas de la atmósfera, magnéticas de la Tierra, que pretendían dirigir como flechas sobre los hombres. De igual modo, habían hecho un estudio especial del poder sugestivo, atractivo y creador del verbo humano. En este ambiente, pues, Pitágoras penetró en los arcanos de la antigua magia. Después de su iniciación egipcia y caldea, Pitágoras poseía la clave de la ciencia esotérica, por lo que ya era tiempo de volver a Grecia y comenzar su obra. Había estado internado en Babilonia durante 12 años. Cuando Pitágoras llegó a Samos, después de 34 años de ausencia, encontró a su patria aplastada bajo un sátrapa del gran rey. Escuelas y templos estaban cerrados. Poetas y sabios habían huido como una bandada de golondrinas ante el cesarismo persa, por lo que el sabio partió junto a su madre hacia Grecia, con la intención de despertar el alma dormida de los dioses en los santuarios, devolver su fuerza y su prestigio al templo de Apolo y crear una escuela de ciencia y de vida, de donde salieran no políticos y sofistas, sino hombres y mujeres iniciados, madres verdaderas y héroes puros. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Dame tu mano, extranjero, y déjame que te muestre una de las maravillas del mundo antiguo. Se trata del templo dórico de Foibos Apolo, el lugar más santo de Grecia, donde profetiza la pitonisa. Fíjate lo que se lee en el frontis del templo. Conócete a ti mismo. Y allí, más adelante, sobre la puerta de la entrada, no se aproxime aquí quien no sea puro. Entra, no te detengas. Toda esa pompa que puedes observar se debe a los anfitriones, y como ya habrás advertido, han venido cargados de ofrendas para las capillas. Todos esos hombres, mujeres y niños vienen de lejos, y como nosotros, han subido a la vía sacra para saludar al dios de la luz. Aquella mujer que ves sentada en un trípode en medio del santuario es la pitonisa. En una caverna detrás del templo se abre una grieta de donde salen vapores fríos que provocan, según dicen, la inspiración y el éxtasis. Esos vapores que salen del abismo producen a la sacerdotisa convulsiones, crisis extrañas y le confieren esa segunda vista que otorga el don del vaticinio.
Pues bien, Pitágoras solo vino a este templo después de haber visitado todos los templos de Grecia. Le esperaban aquí porque el arte adivinatorio languidecía y el maestro quería devolverle su profundidad. Aquí conoció a la joven sacerdotisa Teoclea, quien, cuando paseaba por los bosquecillos de la fuente de Castalia, veía deslizarse formas blanquecinas. En pleno día, oía voces. Cuando se exponía a los rayos del sol naciente, su vibración la sumergía en una especie de éxtasis, en que oía coros invisibles. Cuando Teoclea vio por primera vez a Pitágoras, reconoció a su maestro. Él, por su parte, debió reconocer en ella, con la seguridad y penetración de su golpe de vista, el alma viva y vibrante que buscaba para ser intérprete de su pensamiento en el templo, e infundir en él un nuevo espíritu, por lo que pidió que la joven sacerdotisa fuese admitida para iniciarla en su enseñanza secreta y prepararla para su papel. El templo tuvo entonces una pitonisa inspirada y sacerdotes iniciados en las ciencias y artes divinas, por lo que volvió a ser un centro de vida y de acción donde Pitágoras se detuvo por un año entero. Después de haber instruido a los sacerdotes en los secretos de su doctrina y de haber formado a Teoclea para su ministerio, partió para la Grande Grecia. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Pitágoras eligió Crotona, una de las ciudades más florecientes de la Italia meridional, para fundar su gran escuela de filosofía esotérica conocida bajo el nombre de la secta pitagórica, que es sin duda la madre de la posterior escuela platónica. Varias razones determinaron al maestro a elegir aquella colonia dórica como centro de acción, pero sin duda la más importante fue que, al fundar la escuela en el Golfo de Tarento, esparcía sus ideas esotéricas por toda Italia. Al llegar a Crotona, produjo tal revolución que el Consejo de los 1000, es decir, el Senado de Crotona, obligó al sabio a dar razón ante él de su conducta, lo que supuso una ocasión para que desarrollase sus ideas y demostrase que, lejos de amenazar la constitución dórica de la ciudad, no haría más que afirmarla. Cuando hubo ganado a su favor a los ciudadanos más ricos y la mayoría del Senado, les propuso la creación de un instituto para él y para sus discípulos, proyecto que fue adoptado con tal entusiasmo que al cabo de algunos años se elevaba en los alrededores de la ciudad un edificio rodeado de vastos pórticos y jardines bellos al que los crotonios llamaron el Templo de las Musas. La tranquila serenidad del instituto atraía los nobles instintos de la juventud, pero se sabe que no era cosa fácil ser admitido, pues Pitágoras decía que no toda la madera sirve para hacer un mercurio. La puerta de entrada permanecía abierta durante el día, pero había allí una estatua de Hermes, en cuyo zócalo se podía leer Scato Bebeloi, atrás los profanos. Los jóvenes que querían ser iniciados debían sufrir un tiempo de prueba y ensayo. Presentados por sus padres o por algún maestro, les permitían al pronto entrar en el gimnasio pitagórico, donde se ejercitaban en la carrera, en el lanzamiento del venablo y del disco, pero nunca en la lucha cuerpo a cuerpo, pues Pitágoras consideraba peligroso desarrollar el orgullo y el odio con la fuerza y la agilidad. Durante el tiempo que el novicio pasaba en el gimnasio, los maestros le observaban sin corregirle
y Pitágoras aprovechaba para estudiar sus gestos y palabras. De esta forma el maestro se formaba una idea precisa de sus futuros discípulos. Al cabo de algunos meses llegaban las pruebas decisivas, que eran imitaciones de la iniciación egipcia, pero menos severas y adaptadas a la naturaleza griega. Se hacía pasar la noche al aspirante en una caverna de los alrededores de la ciudad, donde se decía que había monstruos y apariciones. Aquellos que se negaban a entrar o huían antes de la mañana eran juzgados demasiado débiles para la iniciación y despedidos. En cuanto a la prueba moral, se encerraba al discípulo en una celda triste y desnuda en la que había una pizarra. Los maestros le ordenaban fríamente que buscara el sentido de uno de los símbolos pitagóricos, por ejemplo, ¿qué significa el triángulo inscrito en el círculo? O bien, ¿por qué el dodecaedro comprendido en la esfera es la cifra del universo? Pasaba allí 12 horas y luego le llevaban a una sala ante los novicios reunidos, quienes tenían la orden de burlarse sin piedad del desdichado. En este momento, el maestro observaba la actitud del discípulo. A aquellos que respondían con rabia, fuera de sí, o rompían su pizarra con furor, llenando en injurias al maestro y a la escuela, Pitágoras les rogaba con calma que no volvieran más, habiendo soportado tan mal la prueba de amor propio. El candidato despedido se iba avergonzado y se volvía a veces un enemigo para la orden, como aquel famoso Cilón, que más tarde amotinó al pueblo contra los pitagóricos y produjo la catástrofe de la orden. Los que, al contrario, soportaban los ataques con firmeza, respondían a las provocaciones con palabras justas y espirituales y declaraban que estaban prestos a comenzar la prueba 100 veces más para obtener una sola parcela de sabiduría, eran solemnemente admitidos en el noviciado y recibían la entusiasta felicitación de sus nuevos condiscípulos. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Comenzaba entonces el noviciado llamado preparación, Paraskeillé, que duraba al menos 2 años y podía prolongarse hasta 5. Los novicios u oyentes, Akusikoi, se sometían durante las lecturas que recibían a la regla absoluta de silencio con el objetivo de desarrollar la facultad primordial y superior del hombre, la intuición. Pero Pitágoras no enseñaba cosas misteriosas o difíciles. Partía de los sentimientos naturales, de los primeros deberes del hombre a su entrada en la vida y mostraba su relación con las leyes universales. Por otro lado, se aconsejaba a los novicios que se agrupasen de 2 a 2, según sus afinidades, y mañana y tarde oían sonar los versos dorados con los acentos de la lira. Honra en primer lugar y venera a los dioses inmortales, a cada uno de acuerdo a su rango. Respeta luego el juramento y reverencia a los héroes ilustres, y también a los genios subterráneos. Cumplirás así lo que las leyes mandan. Honra luego a tus padres y a tus parientes de sangre, y de los demás hazte amigo del que descuella en virtud. Cede a las palabras gentiles y no te opongas a los actos provechosos. No guardes rencor al amigo por una falta leve. Estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. Tras estos versos, el novicio veía relucir, como a través de un velo, la divina psiquis, el alma humana. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Romasanza.
Habiendo superado con éxito la preparación, Pitágoras recibía al novicio en su morada y le aceptaba solemnemente como su discípulo. La verdadera y trascendente iniciación comenzaba entonces, la cual consistía en una exposición completa y razonada de la doctrina oculta, desde sus principios contenidos en la ciencia misteriosa de los números hasta las últimas consecuencias de la evolución universal. Pitágoras admitía que el espíritu del hombre o el intelecto tienen de Dios su naturaleza inmortal, invisible, absolutamente activa, porque el espíritu es lo que se mueve por sí mismo. Llamaba al cuerpo su parte mortal, divisible y pasiva. Pensaba él que lo que llamamos alma está estrechamente unido al espíritu, pero formado por un tercer elemento intermedio que proviene del fluido cósmico. El alma se asemeja, pues, a un cuerpo etéreo que el espíritu se teje y se construye a sí mismo y tiene una forma semejante a la del cuerpo que vivifica, y le sobrevive después de la disolución o la muerte. En cuanto a la enseñanza matemática, el maestro iba mucho más lejos. Veía en cada número un principio, una ley, una fuerza activa del universo. Al término de sus enseñanzas, Pitágoras mostraba a sus discípulos las 9 musas, personificando las ciencias, agrupadas 3x3, presidiendo al triple ternario evolucionando en 9 mundos, y formando con Hestia la ciencia divina, guardiana del fuego primordial, la década sagrada. El rey del bosque. Una mirada a la cultura con mayúsculas. En el tercer grado se trataba de descender de las alturas del absoluto a las profundidades de la naturaleza para coger al vuelo el pensamiento divino en la formación de las cosas y en la evolución del alma a través de los mundos. Pitágoras consideraba al universo como un ser vivo, animado por una gran alma y penetrado por una gran inteligencia. Los iniciados, por su parte, entendían que la Tierra era la región de la vida corporal donde se hacen todas las operaciones que acompañan a la encarnación y desencarnación de las almas. A los discípulos del tercer grado, Pitágoras les enseñaba el doble movimiento de la Tierra. Él sabía, como los sacerdotes de Menfis, que los planetas salidos del Sol giran a su alrededor, que las estrellas son otros tantos sistemas solares gobernados por las mismas leyes del nuestro y que cada uno tiene su rango en el universo inmenso. El universo visible, decía Pitágoras, el cielo con todas sus estrellas, no es más que una forma pasajera del alma del mundo, de la grande malla, que concentra la materia esparcida en los espacios infinitos, luego la disuelve y la disemina en imponderable fluido cósmico. Para el maestro, la apoteosis del hombre no era la inmersión en la inconsciencia, sino la actividad creadora de la suprema conciencia. En el cuarto grado de la iniciación, Pitágoras se contentaba con enseñar a sus fieles las aplicaciones de su doctrina a la vida. La epifanía, o vista desde arriba, daba un conjunto de miras profundas y regeneradoras sobre las ilusorias y pasajeras cosas terrestres. El fin de la enseñanza no era absorber al hombre en la contemplación o el éxtasis. El maestro había paseado a sus discípulos por las regiones inconmensurables del cosmos. Les había sumergido en los abismos de lo invisible. Del tremendo viaje, los verdaderos iniciados debían volver a la tierra mejores, más fuertes y mejor templados para las pruebas de la vida. Síguenos en nuestras redes sociales.
Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Entre las mujeres que seguían la enseñanza del maestro se encontraba una joven de gran belleza, Ceano. Pitágoras la conoció cuando frisaba la edad de 60 años, pero a pesar de ello, gracias a su gran dominio de las pasiones y a una vida pura consagrada a su misión, había conservado intacta su fuerza viril. Ceano fue atraída hacia Pitágoras por la irradiación casi sobrenatural que emanaba de su persona, enamorándose silenciosamente del maestro con un entusiasmo sin límites y un amor apasionado, y dio al maestro 2 hijos, Albinestes y Telauges, y una hija, Damo. Telauges fue más tarde el maestro de Empedocles y le transmitió los secretos de la doctrina. Pitágoras vivió 30 años en Crotona. En ella el Consejo de los 1000, compuesto de las grandes familias, ejercía el poder legislativo y vigilaba al poder ejecutivo. El sabio trató de crear sobre el poder político un poder científico, con voz deliberativa y consultiva en las cuestiones vitales y que fuera el regulador supremo del Estado. Por ello, sobre el Consejo de los 1000, organizó el Consejo de los 300, del que Pitágoras era jefe visible. Lo que realizó fue el sueño de todos los iniciados que se ocuparon de política, introducir el principio de la iniciación y el examen del gobierno del Estado, y reconciliar en esta síntesis superior el principio electivo democrático con un gobierno constituido por la selección de la inteligencia y de la virtud. Pero cuando el imperio de Pitágoras llegaba a su culmen y el adepto infatigable alcanzaba la edad de 90 años, saltó la chispa. Esta partió de Sibaris, la rival de Crotona. Hubo allí una sublevación popular y el partido aristocrático fue vencido. 500 desterrados pidieron entonces asilo a los crotoniatas y los sibaritas exigieron su extradición. Temiendo la cólera de una ciudad enemiga, los magistrados iban a acceder a su exigencia, cuando Pitágoras intervino. A sus instancias se rehusó al entregar a aquellos desgraciados suplicantes a adversarios implacables. Entonces Sibaris declaró la guerra a Crotona, mandado por un discípulo de Pitágoras, el célebre Aleta Milón, quien batió completamente a los sibaritas. Toda venganza cayó sobre Pitágoras y su orden. Una tarde que los 40 principales miembros de esta estaban reunidos en casa de Milón, varias bandas se amotinaron cercando la casa. Los pitagóricos, con el maestro entre ellos, atrancaron las puertas y por su parte, la multitud furiosa prendió fuego a la casa. 38 pitagóricos, los mejores discípulos del maestro y el mismo Pitágoras, perecieron, unos en las llamas del incendio y los otros asesinados por el pueblo. Solo Arquipo y Lisis escaparon de la matanza. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. El asesinato de los pitagóricos fue señal de una revolución democrática en Crotona y en el Golfo de Tarento. La orden, cuyos restos se esparcieron por Sicilia y Grecia, sembrando en todas partes las palabras del maestro, subsistió durante los 150 años en cuanto a las ideas y las tradiciones de Pitágoras viven hasta nuestros días. El Rey del Bosque,
un programa dirigido y presentado por José Francisco Romasanza. Interesante tema, ¿no te parece, extranjero? Volveremos a él en lo sucesivo directa o indirectamente, pues las ramificaciones del legado de Pitágoras se extienden a otros maestros y filosofías, como podrás comprobar en algún otro programa. Sírveme ahora una última copa del licor de tu tierra y permíteme que me adentre después en mi bosque. No he de decirte que, como de costumbre, la semana que viene me encontrarás de nuevo esperándote a orillas del lago, para comentar una nueva obra en el día de la diosa Luna, si antes un desconocido no me arrebata mi corona y se convierte en el nuevo rey del bosque. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.